Se encuentra con nosotros, conectado en vivo y en directo, Jorge Benavides. Él es subsecretario jurídico de Presidencia, con quien estaremos analizando esta comparecencia del ministro de Finanzas en la Corte Constitucional. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con la audiencia de Latinoamérica. Le saluda César García. Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Bien. De momento hay dos decretos que han sido enviados en materia económica a la Corte Constitucional. Les referíamos a la audiencia que esto se produce luego de que el presidente disolvió la Asamblea Nacional y compete constitucionalmente que esta Corte avale los proyectos y los decretos enviados en materia económica. Uno de ellos, la reforma tributaria. Escuchábamos al ministro, 340,000 contribuyentes pudiesen verse beneficiados. Pero ¿cuál es la urgencia que tiene el gobierno y cómo la demuestra a la Corte Constitucional? Bueno, en efecto, como usted señala, una vez que se ha procedido a la disolución de la Asamblea, según lo establece el artículo 148 de la Constitución, el presidente está facultado para enviar proyectos de decreto económico urgente a la Corte Constitucional para que la Corte, si una vez que dé el aval, puedan ser parte del ordenamiento jurídico estos decretos económicos urgentes. Hay que dejar claro para las personas que siguen esta conversación de que es una potestad del presidente de la República calificar la urgencia de un decreto económico urgente, y la Asamblea Nacional que nazca después de los comicios del 20 de agosto podría reformar o incluso derogar los decretos económicos urgentes. De modo general, para contextualizar el diálogo, se establece que el presidente puede enviar proyectos económicos que tengan que ver con asuntos que sean sustantivos en materia de política económica, y eso es una facultad del presidente de la República. En concreto, la audiencia del día de hoy se discutía sobre la constitucionalidad de este decreto económico urgente que tiene que ver con asuntos tributarios. Por un lado, se crean nuevas contribuciones, por ejemplo, a los pronósticos deportivos, se crea un impuesto a los pronósticos deportivos, y por otro lado se hace una rebaja del impuesto a la renta, en el sentido de que esto beneficiaría y dinamizaría la economía en cuanto a la generación de condiciones adecuadas para el consumo de las familias ecuatorianas. De hecho, el nombre de este proyecto de decreto económico urgente es justamente sobre las finanzas de las familias ecuatorianas. En ese sentido, entonces, luego de haberse dado ya esta audiencia en donde se escuchaban a las personas que están a favor, más allá de las personas que estamos trabajando en la función ejecutiva, también se escuchaban a personas que son contrarias a esta iniciativa económica urgente. Muy bien, se tiene entendido que esto se trata de una reestructuración de los momentos de la economía ecuatoriana, porque en un inicio el mismo gobierno del presidente Lasso impulsó una reforma en donde estos techos de los gastos que podía deducir una persona de alguna forma fueron prácticamente eliminados. Ahora se recompone eso atendiendo alguna alerta que ustedes identificaron en beneficio de la ciudadanía. Sí, mire, es una medida que guarda coherencia con otras asumidas por el gobierno nacional. Por poner un ejemplo, la subida de $25 que se ha hecho a lo largo de estos 2 años al salario básico unificado ha demostrado con datos que a través de la subida de ese salario básico se ha reactivado el consumo, y es una importante generación de la redistribución de la riqueza. En ese sentido, por las políticas justamente que se han asumido de preservar el equilibrio fiscal y demás en estos 2 primeros años, permite, por ejemplo, que cerca de $200 millones se mantengan en las familias ecuatorianas y con eso reactivar el consumo. Entonces, por ahí va esta idea de lo que supone la urgencia económica en el ámbito de hacer frente a una situación económica adversa, que no puede esperar a que venga la próxima Asamblea Nacional para que se apruebe este decreto económico urgente. Pero por otro lado también se establece esta contribución única al tema de los pronósticos deportivos o a los espectáculos públicos, que permite ingresos al fisco y con estos recursos, por ejemplo, atender derechos sociales que son fundamentales para el gobierno nacional en áreas prioritarias. En ese sentido, entonces, la urgencia económica va por el lado de que no se puede esperar hasta que la próxima Asamblea Nacional sea electa luego de los comicios del 20 de agosto del 2023, y por tanto es una facultad del presidente de la República remitir a la Corte Constitucional. De hecho,
las expectativas son favorables una vez que hoy día se produjo ya la audiencia del tema del proyecto de ley que ha sido ya enviado, este decreto económico urgente a la Corte Constitucional. Jorge, es un tema nuevo, ¿no? Lo que se está viviendo acá en el Ecuador, porque no había antecedentes de que la Corte Constitucional haga ese papel que constitucionalmente le correspondía a la Asamblea. ¿Cuánto tiempo se puede tardar un pronunciamiento para saber qué finalmente resuelve la Corte? Es clave lo que usted señala, César, es un proceso inédito. De hecho, para la comunidad internacional que está escuchando este diálogo, la Constitución de 2008 como una innovación trajo la posibilidad de que el presidente de la República pueda disolver la Asamblea Nacional. Es un instrumento que es propio más bien de los sistemas parlamentarios, pero fue incorporado en su momento por el constituyente del 2008 en esta Constitución ecuatoriana y nunca se había dado a lo largo de estos 15 años de vigencia de la Constitución. Entonces está previsto que el presidente, como jefe de gobierno encargado de la política pública, por ejemplo en materia económica, pueda enviar estos proyectos económicos urgentes. Pero la particularidad, a su vez, por ser un hecho inédito, es que no está debidamente reglamentado todo este procedimiento dentro de las competencias de la Corte Constitucional. De hecho, el propio reglamento, por ejemplo, del trámite de expedientes internos de la Corte, señala que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo de estas iniciativas de decretos económicos urgentes cuando haya sido disuelta la Asamblea Nacional, pero no señala nada más. Claro, Jorge, no señala nada más. Para poder avanzar rápidamente y ser muy precisos, la segunda ley emitida, el segundo decreto, va en relación a las zonas francas, que busca también generar un sistema productivo que favorezca principalmente a zonas fronterizas. En ese sentido, ¿qué va a ocurrir? ¿También van a comparecer de igual forma como lo han hecho en este decreto? Sí, obviamente la Corte Constitucional convoca a la Presidencia de la República a través de la Secretaría Jurídica, convoca a los ministerios que están en el área de la política pública, fue Finanzas, el día jueves relacionado al tema de producción estará el Ministerio de Producción y en el mismo sentido se hará una argumentación sobre la necesidad de la urgencia. Es clave que la Corte Constitucional de la manera más célere pueda emitir su pronunciamiento para no desnaturalizar la función que tienen los decretos económicos urgentes. Por poner un ejemplo, si en sede legislativa duraba 30 días la discusión, aprobación o negativa a un proyecto económico urgente, la Corte tendrá que observar un plazo similar. Esto es, si por ejemplo el decreto del tema de impuestos, de la reforma tributaria que fue discutido esta mañana en audiencia, fue enviado el 17 de mayo del 2023, bueno, si pensamos en unos 30 días, tendría que estar próximo ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional, una vez que haya escuchado a las distintas partes en las audiencias. Solo concluyo con el siguiente decreto que estaría por estar enviándose a la Corte Constitucional, en relación a las repercusiones que podría tener para el país el fenómeno de El Niño. ¿Cuándo lo enviarían y cómo estaría enfocándose? Bueno, se está estudiando algunos decretos, entre ellos precisamente el poder dar respuesta a esta grave crisis que supone el desastre natural en Esmeraldas. Se está estudiando también y hay algunas otras iniciativas que tienen por finalidad fomentar la producción, atraer inversiones y dar también respuesta a un tema que es transversal en materia económica como es el empleo adecuado. En ese sentido, entonces, están ya pensadas algunas otras iniciativas, pero antes de enviar, lo que se espera, bueno, es el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de estas dos primeras iniciativas que ya han sido enviadas. Muy gentil, gracias por esta clara explicación. Jorge Benavides, representante del Departamento Jurídico de la Presidencia de la República, a la expectativa de lo que diga la Corte Constitucional en esta situación muy extraña que vive el Ecuador, en donde de alguna manera ese equilibrio de poderes se está dando entre la Presidencia de la República y la Corte que está revisando los decretos emitidos por el Presidente de la República. Una buena tarde, gracias. Gracias, César.